Bueno, muy buenos días. Qué rico que están allí. Lo del testimonio de nuestra hermanita, qué bonito. El enemigo tiene un arma número uno y es inyectarnos miedo. Miedo por muchas cosas. Y si pasa esto, y si pasa aquello, y si tal cosa. Pero le tenemos que decir a él que Dios nos ha dicho que enfrentamos las cosas cuando pasen, no antes de. Y cuando pasen, el Señor va a estar ahí con nosotros. Y si pasan, es porque nos conviene. No tenemos por qué tener miedo a lo que pasa en esta tierra. Hemos visto cómo el Señor está tan al control de cada cosa que miren que Él con fechas, con horas, Él es muy puntual. Entonces, si, si Él permite lo que permite, créanme que es porque es así. Hoy tenemos que prestar mucha atención porque vamos a estudiar el día de la expiación y es pesadito, es pesadito. Bueno, ahí me hace todo el tiempo. Entonces, nosotros habíamos visto ayer que para la época de los 1840 y algo, un señor llamado Guillermo Miller empezó a estudiar mucho este libro de Daniel. Y mire lo que dice Daniel 12:4. Ahí dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, este libro estuvo sellado hasta el tiempo del fin. La cosa es que nosotros ya estamos en el tiempo del fin. Entonces, allí es que este libro se abre para nosotros, para que nosotros podamos comprenderlo. Y nos hablan acerca de que se aumentaría la ciencia. Cuando habla de la ciencia no es la tecnología como muchos piensan, sino el conocimiento de este libro de Daniel. Muy bien, la siguiente. Entonces, como estuvimos estudiando, el movimiento milenita generó un gran despertar espiritual, siendo Apocalipsis 14, 6 y 7 el mensaje más proclamado. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 14, 6 y 7? La hora del juicio ha llegado. Este ángel fue representado por este movimiento que, al igual que las trompetas, anunciaban el juicio. Así, este movimiento llamó la atención hacia 1844. El problema estuvo entonces que ellos pensaban que Jesús iba a regresar a la tierra para purificarla, pero no era así. El mensaje de que Jesús estaba por llegar fue para muchos un mensaje dulce como la miel, pero cuando no llegó, se volvió amargo como la ajenjo. Si nosotros leemos Apocalipsis 10, del 8 al 11, nos vamos a dar cuenta que aún esto estaba profetizado. Es lo que más me gusta de la palabra de Dios. Eso que para usted es sorpresa. Yo siempre le digo a la gente, esta situación que para usted no se la esperaba, es una cosa terrible, es nueva. ¿Qué voy a hacer? Para Dios no lo es. Incluso Él ya está preparado con las salidas para todo. Y este chasco que sufrió el movimiento milerita está predicho ahí en Apocalipsis, donde nos cuenta que eso iba a pasar, que el mensaje iba a ser maravillosamente dulce porque Jesús iba a volver, pero cuando no llegó, se convirtió amargo. Así de que no tenemos por qué tener miedo, como les he dicho, frente a los eventos. Dios los conoce, Dios sabe, Dios está listo. Nosotros solamente tenemos que confiar en Él y pasar. Así sea algo para nosotros angustioso como les pasó a los mileritas, ellos se sostuvieron. Entonces, pero devuélvete un momentico, un momentito, devuélvete ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que ellos, esperando a Jesús en 1844, Jesús no llegó. A eso fue lo que se llamó el gran chasco. Y gran chasco fue gran chasco. Dicen que ellos lloraban, pero sin consuelo, porque ellos tenían esto como una realidad. ¿Qué pasó? Que muchos de los que se habían unido a este movimiento por miedo, y no, pues de pronto viene Jesús, metámonos, como no llegó, se unieron a los que se mofaban de ese grupo y pues se volvieron unos crueles perseguidores de ellos. Pero los que sí querían, mejor dicho, dijeron, no, un momentico, nosotros algo aquí, algo sí está mal, pero las fechas no son. Así es de que ellos siguieron intentando, orando, buscando al Señor, y efectivamente Dios les reveló qué fue lo que pasó, que ellos no estaban equivocados en la fecha, sino en el evento. ¿Y qué fue lo que pasó entonces en 1844? Que a mí se me hace espectacular que Dios nos dio esa oportunidad. Les mostró que Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. En 1844, imagínense ustedes, se nos reveló esa fecha y se nos reveló el evento. Dios o Jesús que estaba allí en el lugar santo pasó al Santísimo. La siguiente, Marce, qué bueno decir que es expiación. ok.
Expiar es lo mismo que purificar, pero ya vamos a mirar esta parte, también está dentro de la, esta, de la misma presentación hoy. Al estudiar entre Daniel 8:14, otra vez, ellos vieron entonces con nuevos ojos, porque ellos estaban pensando de que, como les digo, que Jesús venía a purificar la tierra, y no era así. ¿Qué pasa? Que cuando ellos empezaron a mirar, ahí fue donde ellos se dieron cuenta, ah, carambas, hay un santuario en el cielo. Y eso solo lo sabemos pocas personas de las iglesias. Las iglesias, la mayoría, no reconoce que hay un santuario celestial, y nosotros, pues, lo que estudiamos en los primeros capítulos de esta serie, ellos descubrieron eso. Al descubrir que hay un santuario celestial, a ellos se les abrió un nuevo campo para estudiar eh, el Apocalipsis, y precisamente estas fiestas retomaron una nueva visión. Les pudieron comprender la forma en que iba a ser purificado el santuario, porque claro, se fueron a estudiar el día de la expiación o el día de la purificación del templo, y se dieron cuenta que allí, al estudiar eso, iban a poder comprender qué era lo que estaba pasando allá en el cielo. Y como les digo, qué bonito que nosotros no podemos ver a Jesús lo que está haciendo allá, pero al estudiar estas fiestas nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasaba? Que Jesús está asumiendo un nuevo cargo. Él era el sacerdote en el lugar santo, pero está asumiendo el ya de sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Eh, ¿Quién era el único que podía entrar hasta ese sitio? Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote. Los sacerdotes al fin y al cabo oficiaban en el templo, pero al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. ¿Qué va a hacer? Va a ser la expiación. Los mileritas cumplieron con la fiesta de las trompetas. Ellos hicieron ese anuncio, ellos estuvieron haciendo ese anuncio. Lo que pasa es que como ellos se equivocaron de evento, pero hicieron lo correcto, llamaron la atención para el día de juicio. Muy bien, sigamos con la siguiente. Entonces, observemos primero lo que se hacía diariamente en el santuario. Tanto los sacerdotes como el pueblo ofrecían constantemente ofrendas. Una de esas ofrendas era los holocaustos. Esas eran ofrendas libres, pues de buena voluntad que las personas querían celebrar. Esta debía ser de ganado vacuno u ovejuno, macho, sin defecto. ¿Qué hacían ellos? Le imponían las manos sobre la cabeza del animal para expiación, o sea, para que el animalito recibiera eh, esos pecados que se están confesando allí, y yo quedar libre, para que yo quede pura, para que yo quede, sí, perdonada. Entonces, para expiación del que ofrecía la ofrenda, luego el mismo pecador degollaba a la víctima. Eso está, ahí están los versículos para que ustedes vean. Los sacerdotes hijos de Aarón ofrecían la sangre, entonces llegaban y degollaban el animalito, y resulta que los sacerdotes recogían esa sangre. Y cuando ya la recogían, la derramaban alrededor del altar del holocausto. Ya luego ahí sí se preparaba la víctima, que tanto la del holocausto, por la ofrenda de paz y la del pecado, que son tres tipos de ofrendas, todas tienen instrucciones diferentes. Algunas son similares, en otras se difieren. Entonces, y ya por último, el del holocausto se hacía arder totalmente el animal ahí en lo que se llama el holocausto. Miren este corderito. Yo lo veía, yo lo escogí porque no inspira sino ternura. Pero mis queridos amigos y hermanos, si yo había pecado o si yo quería hacer una ofrenda, yo tenía que escoger el corderito de un año. Este es un bebé. Mire qué cosa tan linda. Y yo no me imagino qué podía sentir la persona cuando tenía que degollar el animalito él mismo. Imagínense, no por mi culpa. Yo saber que él va a cargar por lo que yo hice. Bueno, es que el cordero representa a Cristo. Entonces debía ser macho, porque pues representaba a Jesús, que es hombre sin defecto, porque Jesús vivió una vida sin pecado, y de un año porque Jesús murió muy joven, de 33 años. Siguiente. Algo similar se hacía con la ofrenda de paz o de comunión. Obsérvese la gráfica. En la gráfica nos dice allí que se podía entonces tomar ya, se podía tanto vacuno o ovejuno, pero ahí hay una diferencia, y es que se puede tomar una hembra, pero igual se le imponían las manos sobre la cabeza del animal, y la sangre era rociada también alrededor del altar del holocausto, y también era quemado en olor grato a Jehová. Esto es lo que se llama la ofrenda por la paz o de comunión. La siguiente. Pero si era ofrenda por el pecado,
sea, yo voy a confesar hoy mi pecado, yo voy, ¿qué hacían las mujeres? Todo el mundo confesaba los pecados a Dios, no que se confesaban los pecados, por ejemplo, el papá, no nada que ver, sino que el representante de la casa, el sacerdote, tomaba el cordero y se lo llevaba para allá, para el templo, y allá él le va a colocar las manos sobre el cordero, confesando los pecados propios de él y los que hayan confesado, los que Dios escuchó de su familia. Entonces, apenas hacía eso, que confesaba sus pecados, le colocaba la mano sobre el animal, de esta manera quedaban perdonadas por las personas, luego lo degollaba y así la sangre del animal inocente recibió simbólicamente esos pecados. Y en Levítico 4 también aparecen todas las instrucciones de lo que había que hacer con el animalito. Entonces dice que estas ofrendas también tienen una diferencia, pero la más importante de este tipo de ofrenda es que mientras que las otras ofrendas, la sangre se derramaba en el altar, la sangre de este animal va a entrar al santuario. La siguiente. Entonces, para las ofrendas de holocausto y de paz, el sacerdote ponía la sangre del animal en un tazón, la que derramaba antes alrededor del holocausto, pero la de la ofrenda del pecado, el sacerdote la va a entrar al lugar santo. Allí mojaba su dedo, él entraba con el tazoncito, ¿cierto? Con el tazoncito del agua, metía sus dedos allí y va a salpicar 7 veces hacia el velo del santuario que divide el lugar santo del lugar santísimo. De hecho, por eso es que tenemos el altar de incienso, porque imagínense ustedes por un año uno salpicando esa sangre ahí en esa cortina, y no solamente en la cortina, ya vamos a ver más. Entonces, a esto, eso es lo que se le llama contaminación del santuario. ¿Por qué? Porque al confesar el pecado y lo van a ingresar al santuario, eso está contaminando al santuario. Es decir, que por un año el santuario se va a llenar de pecado. Luego, el sacerdote ahí untaba también de sangre los cuernos del altar del incienso. Con la sangre ya que sobraba, ya salpicó allí, untó los cuernecitos que tiene el altar del incienso y apenas terminaba, él salía con el resto de la sangre y la derramaba ahí en el altar del holocausto. Como el santuario quedaba entonces contaminado una vez por año, lo van a expiar o purificar. Lo interesante es que lo van a limpiar, purificar o expiar con sangre. Con sangre también se va a purificar. Vamos entonces a estudiar hoy el día de la expiación. ¿Qué es lo que se está cumpliendo hoy? Recordemos que las trompetas ya pasó, los mileritas cumplieron esto, pero la fiesta de la expiación hoy lo estamos viendo. Esta fiesta comenzaba el día 10 del mes séptimo, o sea, en el mes de Tisri, que es como octubre, ¿no? Y se convertía en un sábado ceremonial. Vamos a mirar de qué se trata esto. Entonces, como las trompetas habían anunciado que venía el día de la expiación o día de juicio, a todo Israel se le ordenaba participar de este acontecimiento mediante el arrepentimiento y el examen de conciencia y la abstención de todo trabajo. Todos los días los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero solo el sumo sacerdote va a entrar una vez al año hasta el lugar santísimo. Él debía limpiarse primero, se bañaba y ahí sí se vestía sus vestiduras santas. Luego hacía la expiación por él mismo y su familia, porque obviamente pues el sacerdote terrenal era humano y él tenía que limpiarse. Después que él ya estaba listo y el pueblo está listo, todos están afuera, van a comenzar con esta ceremonia tan especial. ¿Qué van a hacer? Van a traer 2 machos cabríos, los cuales se les echaba suerte. Uno va a ser para Jehová y el otro va a ser para Azazel o Satanás. El macho cabrío que era para Jehová era el que era sacrificado. Y la sangre de este es con la sangre de este macho cabrío que era Jehová, es con el que se va a hacer la purificación del santuario. Ahora, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Dentro de ella estaban los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ya le vamos a dar la hecha. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original. O sea, la misma ley que ustedes ven ahí en el pacto eternal está en el cielo, pero como la original. ¿Y qué pasa? La misma, la del Pentateuco, la que copió Moisés, eso está allí en el cielo. Los que llegaron a entender este punto importante son inducidos a ver el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Bueno, yo veo por aquí una manito levantada. Adelante. Marce, ¿por qué se le daba un cordero a Satanás también? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver. Tranquila que ya vamos a ver por qué él se le va a llevar un macho cabrío.
tiene su sentido. Muy bien, ya vamos a adelantar. Entonces dice, la cubierta del oro del arca se denominaba propiciatorio, o sea, la tapa del arca se le llama propiciatorio. Sobre ella, el sumo sacerdote va a rociar la sangre del macho cabrío, el que fue para Jehová, el que la acaban de crucificar. Con esto es que van a purificar el santuario. La presencia de Dios se manifestaba en la gloria de la Chequiná. Eso se le llama así también, la presencia de Dios se llama Chequiná, sobre ese propiciatorio. Cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios para los seres humanos pecadores. El sumo sacerdote entraba con incienso también allí, que es lo que representa las oraciones de los santos unidos a la intercesión de Jesús. Claro, mientras que el sacerdote está haciendo eso allí, todo el pueblo afuera está orando, porque es una ceremonia prácticamente de vida o de muerte. Pero el día de la expiación muestra que el pecado se recuerda hasta el día del juicio. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Nuestros pecados van a ser recordados siempre hasta el día del juicio y que realmente solo pueden ser eliminados mediante la fe en la sangre de Cristo para eliminar el pecado. Como dijimos, quebrantar la ley de Dios es pecado. Por eso el pueblo realizaba actos de arrepentimiento. Allí en la presencia de Dios, la misericordia y la justicia se combinan maravillosamente. Esta ceremonia lo que va a hacer es una limpieza de adentro hacia afuera. Mire que las demás es de afuera hacia adentro, pero esta va a limpiar, van a sacar todo lo de allí. La sangre de este animal era sinónimo de limpieza, porque había una diferencia con este macho cabrío y los sacrificios diarios, y es que nadie le impuso las manos para confesar pecados. Mientras que los demás se le hacían esto, con este no. Cuando el sumo sacerdote salía, el pueblo se alegraba, porque primero, pues el sumo sacerdote había quedado vivo, eso quiere decir que él fue perdonado. Si él no lo hubiera hecho, por él y por su familia, moría dentro. De hecho, a él lo entraban con un lazo amarrado de los pies, porque como nadie podía entrar al santuario, si él le llegaba a pasar algo allá, pues menos jalarlo, pero nunca se vio registrado esto en la Biblia que esto hubiera pasado. Así de que cuando el sacerdote salía, pues todo el mundo estaba contento, él salió vivo. Él salía y bendecía al pueblo, quienes también estaban vivos, signo de haber sido perdonado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Al parecer, no. Bueno, vamos a mirar qué pasaba en la segunda parte de esta ceremonia. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a traer el macho cabrío el de Azazel. Linita, ahí donde entra ese macho cabrío, lo mandan ahí estaba afuera esperando. Pues, ¿qué van a hacer? Sobre ese macho cabrío van a confesar todos los pecados que contaminaron el santuario durante ese año. Y luego, un hombre muy fuerte lo llevaba al desierto, lejos, donde seguramente iba a morir porque ese animal se perdía. De manera que ese día el santuario tenía una triple purificación o expiación. Se expiaba al sacerdote, al pueblo y al santuario. Y los pecadores ya habían sido perdonados, y quedaban limpios y finalmente sus pecados eran puestos sobre Satanás. Ese es el detalle. Espérense aquí que yo no sé qué toqué. Bueno, ustedes sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, claro. Ahí eso. Ahora, Sí, entonces, todo está perfecto. ¿cómo se cumplió esto en Jesús? Como hemos dicho, en 1844 Jesús entró en ese lugar santísimo e inició nada más y nada menos que el día de la expiación o juicio. Vamos a leer primero de Pedro 4:17. Es decir, quiero que lo leamos allí. Primera de Pedro 4:17. Si lo tienes, léelo porque no lo tenía. Ok, aquí rápidamente lo voy a encontrar aquí. Primera de Pedro 4:17 nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, usted se preguntará, pero ¿cómo así? ¿El juicio es para la casa de Dios? Efectivamente, el juicio es para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo confieso mis pecados, cuando usted los confiesa, esto está contaminando el santuario celestial. Entonces, y es muy importante que usted los confiese, porque Cristo es nuestro intercesor. Él los ingresa, quedan allí registrados, porque allí hay unos libros, mis muchachos, allí hay libros en Apocalipsis 22, mire lo que nos dice Apocalipsis 22, nos dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro fue el libro,
el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Imagínense, muchachos, que todo, absolutamente todo lo que el ser humano hace acá, queda registrado en varios libros en el cielo. Hay ángeles que anotan cada cosa que nosotros hacemos y eso queda anotado allí. Lo interesante es que a mí me conviene que queden anotados allí si yo los confieso, si yo, Señor, yo confieso que yo cometí este pecado, hoy estoy arrepentida, por favor, perdóname. ¿Qué va a pasar? Pues que en esos mismos libros, ahí van registrando al frente el arrepentimiento de cada persona, ¿no? Ahora, miren ustedes que ahí nos dice que vi los muertos. ¿Cómo así que los muertos delante de Dios? Luego, muerto puede estar delante de Dios. No, es que no necesariamente tiene que estar la persona ahí presente, porque lo único que hay que hacer es traer el libro. En el libro está escrito todo lo que usted y yo decimos. Entonces, no es que las personas muertas se van a presentar allá, no. Ya habíamos visto que los muertos están descansando, pero Ujú. con el solo libro, aparece allá, se abren, venga, vamos a revisar la vida de Marcela, cómo va. Y ahí mismo se abren los libros y de una, ahí aparece absolutamente todo lo que ha estado pasando con nosotros. Y mire también que Eclesiastés. en Eclesiastés, sí, 12, Él 14. dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, Ujú. juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A mí me encanta ese versículo, mis muchachos. De pronto ustedes aquí, y eso es lo que vamos a ver también en Apocalipsis, las almas reclaman justicia. Porque claro, hay mucha cosa oculta, hay mucha cosa que la gente de, Señor, por favor, mire, yo digo la verdad, Él es el que dice la mentira, y cómo que el que condenado fue usted, que el que inocente, no se preocupe, en el cielo se está registrado, pero lealmente, y de ahí va a salir la justicia de Dios. Muy seguramente el juicio comenzó entonces con Adán, que fue el primero que vivió junto con Eva, es decir, que todos los que han muerto en Cristo serán examinados. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ah, Tremendo. qué maravilla. ¿Se dan cuenta? Yo me morí, listo. Ahí dice, todo el mundo se va a presentar ante ese juicio. Todo es todo, pero no necesariamente tiene que estar usted ahí. Con el solo libro es. Entonces, en el libro de Daniel 7, del 9 al 10, muchos al leer también me gustaría más que lo leyera, creen que es Sí, la segunda venida de Jesús. Y mire que no. Leámoslo, por favor. dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Se Amén. dan cuenta? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, este pasaje de Daniel no se refiere a la segunda venida de Cristo, todo lo contrario, se refiere al inicio del juicio que nos están diciendo allí que se pusieron tronos y allí se abren los libros. Aleida, cuéntanos tu pregunta. Entonces, cuando dice millares de millares que estaban ahí presentes, ¿a quiénes son? Los ángeles, y ya lo vamos a mirar. Son los ángeles los que están allí, los que observan. Es que Dios es un Dios tan justo. Él gobierna, pero él no dice, como yo soy el gobernador, esto lo voy a hacer yo solo. No, él llama a su gente, vamos todos, hace un equipo con ellos. Los millares y millares que le sirven a Dios allí son sus ángeles. Entonces, vamos a ver quiénes están presentes en el juicio. Entonces, tenemos el juez, Juan 5:22. ¿Quién es el juez? Espérate, Juan, Marce, que léelo si no, lo tenés. sí, sí, ya lo encontré. Entonces, en Juan, por acá tenemos 5:22, nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El juez es Jesús. Pero mire qué cosa tan interesante. Dice que los ángeles son los testigos. Véalos, ahí está, Mateo 18. Mateo 18. 18.
18:10. Dice, mirad que no menospreciéis uno a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Wow. Ajá. Y también en Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que la presencia de los ángeles están siempre con Dios allí. Esos son los millones y y millones que le sirven a Dios. Pero también Felicitaciones. aquí en primer, señora, Bueno, primera de Juan. sí, ese es un versículo de memoria. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas Ah, cosas os escribo, ¿cierto? Que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Es interesante que la Biblia nos revela que tanto el juez como el abogado es el mismo Jesús. Entonces yo mm, les pregunto a ustedes, si yo confesé mis pecados, si hoy vivo mi vida para Cristo, ¿cómo voy a perder ese juicio? No hay manera que lo perdamos porque Él es. Ahora, yo coloqué acá que el que hizo, eso está en pasado, el que hizo las veces de fiscal fue Satanás. ¿Y por qué está en pasado? Aunque esto también toca profundizarlo y si alguno lo tiene más claro, también lo puede compartir. Si nosotros vemos en Apocalipsis y, 12, y fue tenemos. lanzado fuera el gran dragón, la Ajá. serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí tienen ustedes el fiscal y está en pasado. Ya Satanás fue lanzado, él era el que acusaba, el que decía, vea, Julanito hizo tal cosa, Esperancito hizo tal otra. Él es el que se mantiene acusando. Aleida volvió a levantar la mano. Cuéntanos. Ay, yo estoy confundida con algo. A ver, Entonces, si dime. no vamos a estar ahí presentes para ese juicio, o sea, ¿en qué momento se está haciendo este juicio sin nuestra presencia y en qué momento sí vamos a estar presentes? Muy bien. Entonces, a partir de 1844 comenzó el juicio. ¿Con quién? Con las personas que están muertas. Comenzaron con Adán, que fue el primero, es lo lógico, ¿no? Entonces, en este momento están adelantando el juicio de los muertos. Ya vamos a mirar el juicio de los vivos, porque es que, por eso es que me encanta estudiar la Biblia, porque nos va a dar la claridad de todo esto. Es, ¿con qué están juzgando los muertos en el cielo? Con los libros, no tienen que estar presentes, pero ya vamos a mirar, ya espérate un momentito, cómo es que se le hace los juicios, el juicio a los vivos, que ya también vamos para allí. No se preocupe que ya vamos para allá. Hay que leer Entonces, Santiago 2:12. sí, muy importante esa cita. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Oh, qué maravilla. O sea que el juicio terrenal que ustedes ven normalmente es parecido al juicio celestial. Claro, tenemos un juez, tenemos abogado, tenemos fiscal, tenemos testigos que son los ángeles, tenemos la evidencia. Y no solamente eso, van a traer el código por el cual las personas son juzgadas. Ustedes sabían que en Colombia el Código Penal tiene más de 17.000 leyes. Bueno, con eso es que lo juzgan a uno en Colombia. Asimismo, en el cielo hay un código, los mandamientos de la ley de Dios. Y miren, no vamos a leer todas estas citas, pero ustedes la van a investigar, que estas citas hablan de la inmutabilidad de la ley de Dios. Es decir, esos 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo en tablas de piedra que se los entregó a Moisés son las mismas que están en el cielo. Y mire lo que dijo John Wesley, él fue uno de los reformadores hace ya un buen ratico, él dijo, la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos, las ordenanzas relacionadas con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla, disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esa es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como el testigo, como fiel testigo en los cielos.
cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre y de su relación inmutable entre sí. Es decir, que esta ley hay dos leyes de las que se hablan aquí en la Biblia, la ley ceremonial. Esto fue lo que Cristo sí clavó en la cruz, que ya no tenemos que hacer matar corderos, ya nada de esto, pero la ley moral nunca va a ser cambiada. Tristemente, y esta es una manera para usted hablar de pronto con aquellos que dicen, no, 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 toda la ley quedó clavada en la cruz. Entonces pregúntele, si todo quedó clavado en la cruz, ¿yo puedo matar hoy? Ah, no. ¿Puedo robar? Tampoco. ¿Puedo deshonrar a papá y mamá? Tampoco. ¿Puedo mentir? Tampoco. Oiga, pero qué cosa tan rara. El único mandamiento que clavaron fue el sábado, y eso no tiene lógica. No tiene lógica. Todos están vigentes. En el cielo, en este momento, se está revisando los libros con el fin de constatar que el arrepentimiento hecho por cada pecador haya sido verdadero. Si es así, se le da el perdón, que es lo que nos asegura ahí en 1 Juan 2:1, 9, 2:1. Y dice, por eso este juicio se le llama investigador, se está investigando. De esta manera Jesús va purificando el santuario. ¿Cómo lo va purificando? Examina cada caso. Ah, sí, este está perdonado. ¡Pum! Sello. Se va purificando el santuario. El que no, ya vamos a mirar qué pasa con los que no se arrepintieron de verdad. Entonces nos dice allí que Pedro se preguntaba también allí, ¿se acuerdan que acabamos de leer esa cita? Que el juicio comenzaba por Dios, pero que qué va a pasar con los que no confesaron sus pecados. Ay, 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 ¿qué les va a pasar a ellos? ¿Puede usted imaginar lo que pasa con ellos? No solo no fueron ingresados al santuario, sino que sí están registrados en los libros de celestiales. Es decir, el impío todo lo que comete queda registrado allí. El problema es que si no lo confiesa, no tiene intercesor. Y ahí hay un problema grande. Entonces, por eso cuando Jesús venga por segunda vez, ya viene con un veredicto. Él no viene a hacer juicio. Él ya viene con la sentencia. Por eso es que Mateo 25, 31 al 46 es ese historia que vemos que tuve hambre, tú me diste de comer, cuando tuve sed, me diste de beber, desnudo, en la cárcel, enfermo y me visitaste. Y le preguntaron, Señor, ¿pero cuándo? Ah, cuando se le hiciste a uno de estos pequeños. Y a los que no, también les dice, ustedes no hicieron esto por mí. Y ahí es cuando Jesús ya viene con un veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Ah, dice que las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cómo sabe Jesús quién va a cada lado? Pues porque ya hizo juicio. Eso quiere Mm, decir que el juicio investigador va hasta la segunda venida de Jesús. Ahora, es importante saber que para cuando Él venga, habrán justos vivos. Aquí está la respuesta para Leida. Y si Jesús vino, es porque ya salió del santuario. Si él está aquí es porque ya terminó la parte de la expiación. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas y sus pecados? Si yo estoy aquí viva, ¿cómo va a ser Jesús? ¿Cómo termina entonces Dios el juicio? Pues que todavía hay personas vivas. Hay un momento en que vamos a vivir sin intercesor. Lo mismo pasaba en el día de la expiación, ¿se acuerdan? El pueblo ya se había arrepentido, es decir, que el día de la expiación ya nadie confesaba sus pecados porque el sumo sacerdote estaba ya dentro realizando esa ceremonia. Ya no intercedía por ellos en ese momento. Y lo siguiente que ellos veían era ver salir al sacerdote y bendecirlos para, pues ya sus pecados habían sido perdonados. Asimismo, va a haber un momento en esta tierra mientras que Jesús sale, ya cuando Él está saliendo, ya Él no está intercediendo por nada. ¿Y qué va a pasar? Pues que así mismo cuando Él salga del santuario, que no está intercediendo ya más por nadie, viniendo aquí hacia la tierra, hay personas vivas que creen en Él, esperándolo. Esta generación es la que se le llama los 144,000. Estos son los que se dicen que en la tierra van a seguir el Cordero por donde quiera que van. Son los que van a estar vivos en el tiempo de angustia. Son personas que, mejor dicho, su carácter es inmaculado. ¿Y qué va a pasar? Mire lo que dice Apocalipsis 22:11. Decía María, lo tiene por ahí, y si no, yo aquí lo tengo. Apocalipsis mm, 22:11 dice, el que es adelante. injusto, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Eso quiere decir que estas personas, los 144,000, eso es lo que se le llama el sello.
para cuando Jesús venga, se les va a colocar un sello a estas personas. Estas son justas. Ya, ya no pecan más, qué maravilla. Mientras que están ahí, están ya sellados. Entonces, así como el pueblo sabía que habían sido perdonados porque quedaban vivos y podían ver al sumo sacerdote salir del santuario, así nosotros sabremos si hemos sido perdonados. Si primero veo pues a Jesús, que todo el mundo lo va a ver, pero si usted quiere saber si usted fue perdonada, es porque usted siente que va a ser levantada al cielo. Primera Tesalonicenses 4, 13, 17. Es un pasaje contundente sobre la segunda venida de Jesús. Cuatro, Qué bueno. tres. Sí, leámoslo. Muy importante ese pasaje. Bueno, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Hasta el 17. Porque si Ujú. creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera procederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es importante que explique lo de arrebatados porque usted sabe que hay otra creencia por ahí rara de eso. Así es. Entonces, mis muchachos, vean, ahí el pasaje es bastante claro. Ahí nos están hablando del estado también de los muertos. Él dice, no quiero que ustedes ignoren lo que pasa con los que duermen, o sea, los que están muertos. Ellos no nos están llevando la delantera ni nada de eso, sino que cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a aparecer con todos sus ángeles, ya viene con su veredicto. Todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Usted nadie tiene que decirle que está allí, que está allá. Eso lo vamos a estudiar en Apocalipsis cuando lleguemos ahí. Usted lo ve. Si usted está viva, en ese momento, y es de Cristo, es porque usted es de los 144.000. Si usted está en el otro equipo, usted está haciendo parte de los que están marcados por la bestia. Entonces, ¿qué pasa? Jesús aparece. En el momento que Él aparezca, Él ya sabe quiénes son los que se van a salvar. Es simple. Los ángeles recogen a ese grupo que está vivo, que confesó que Cristo es su Señor, y en este instante van a resucitar los muertos en Cristo. Ahí es cuando la gente resucita. Y qué rico, porque si yo me morí, lo primero que yo voy a ver si morí en Cristo es a Jesús. Esos dos grupos son los que el Señor toma, los arrebata, se los lleva para encontrarse con Él en las nubes. Y ese detalle es fundamental, mis muchachos, porque ustedes saben que Satanás va a hacer una réplica sobre eso. La diferencia es que Satanás, disfrazado de Jesús, va a caminar en la tierra. No, si hay un Jesús caminando en la tierra, no es Jesús. Jesús no va a tocar tierra porque la tierra está contaminada. Nosotros somos llevados ahí. ¿Qué pasa? Que es que tenemos una doctrina que se llama el arrebatamiento de la iglesia, pero es otra cosa muy profunda donde ellos creen que ni siquiera van a pasar por la tribulación, sino que de repente se van a empezar a desaparecer un montón de personas que van a estar reinando con el Señor en el cielo por 1000 años y que luego van a regresar. Pero la Biblia no menciona tal cosa. Dime, Aleida. Eh, y Satanás, por qué no se queda ahí pues en el aire esperando? Pues que le engañe Imagínense, de esa manera, él va a ser para un, que va a caminar. sí, Si él sabe las cosas, cómo van a ser, ujú. entonces él podría decir, bueno, la voy a hacer como la va a hacer Jesús. Exacto, él va a tratar de hacerlo como Jesús, pero ¿qué va a pasar? Porque él sí llega a la tierra, porque él va a engañar a todos los que más puedan. Esa es la función de él, engañar. Imagínense ustedes que en este país que es musulmán, ellos creen en la segunda venida de Jesús, pero ¿qué están creyendo que Jesús qué va a venir? Va a venir, va a estar aquí en la tierra y los va a prosperar, es que los va a llenar de más riquezas. Y imagínense ustedes cuando Satanás venga y llega a eso. ¿M? Que si tenemos que esparcir el evangelio, claro, porque ellos Mm. están esperando a ese Jesús, pero Jesús no, la Biblia no menciona que él en la segunda venida venga a quedarse en la tierra. No, eso es final, final. Recoge a los que son de él y los otros se van a quedar. Entonces,
Yo creo, Marce, la diferencia es que, o sea, Jesús es omnipresente, Satanás no. exacto, Jesús lo veré, todo ojo le verá en todo el mundo. Mm. exacto. En cambio, esta figura de Jesús que va a estar caminando en la tierra, por eso es que en Mateo 24 advierte, oiga, si le dicen que está en el desierto, no vaya, que está en tal habitación, no vaya. No vaya porque ese no es. Usted solita lo va a ver. Y como dice la hermana Lina, va a estar presente y lo vamos a ver todos. Todo el mundo lo va a ver. En cambio, este Jesús que va a estar andando en la tierra va a estar en puntos específicos. No, no va a estar en todas partes. Va a hacer milagros, va a hacer caer fuego del cielo. No, eso va a ser tremendo. Pero este detalle, yo creo que este detalle va a salvar a muchos. Yo a mucha gente le cuento. Recuerde que cuando Jesús venga por segunda vez, Él es el que queda en el aire. Nosotros somos los que somos arrebatados. Y es un detalle fundamental. Hoy no terminamos las diapositivas porque faltan partes muy importantes de la expiación. Nos toca continuar mañana porque mire que ya son las 57, pero hasta aquí nos ha quedado claro la parte de la expiación, la ceremonia, es una vez al año, en este caso es una vez por la historia que Jesús está haciendo la parte de la expiación. En este momento Jesús hoy está en el lugar santísimo. En cualquier momento van a terminar con el juicio de los muertos. Y saben una cosa, hay eventos que van a anunciar que se terminó el juicio de los muertos y que va a comenzar el juicio de los vivos para que ustedes vean la misericordia de Dios. Todo nos lo muestra. Si alguien se pierde en esta tierra es porque quiere, porque Él ha dejado todo tan claro. Entonces, cuando Él termine de hacer esa expiación allí, Él va a salir del santuario, tal cual salía el sacerdote. Final, ya nadie más está confesando pecados, ya todo se acabó. Él sale con la sentencia. ¿Saben una cosa bonita también que he aprendido? Cuando Él venga a separar los de la derecha y de la izquierda. Él ni siquiera dice usted a la derecha y usted a la izquierda. La misma persona sabe cuál es su lugar. La misma persona se va a dar cuenta, oiga, no, yo ni siquiera me arrepentí, yo sé que no. Y solito se hace a la izquierda. Pero los que creemos en Cristo, yo pertenezco a Cristo, yo lo confesé como mi Señor, Él es mi Rey. Yo les pregunto a ustedes hoy ustedes quieren ser parte del grupo que confiesa que Cristo es su Salvador, que Él es su intercesor, porque si usted decide que Él sea su intercesor y su salvador, Él será su abogado y su juez. Estamos Amén. hoy entregando nuestra vida al Señor. Señor, yo quiero confesar mis pecados hoy todos, que no quede ninguno. Si yo no confieso un pecado, ese pecado se queda por fuera del santuario. Y ya vamos a ver mañana lo que pasa con esos pecados. Marce, tener Aleida, en cuenta que la confesión es directamente hacia Dios, ujú, porque así como lo hacían antes. a veces lo hacemos a un sacerdote y pues eso también quedó abolido cuando Cristo viene. De hecho, no es que haya quedado abolido, es que nunca el ser humano ha confesado sus pecados a un hombre, nunca. Como les digo, si cuando la persona llegaba allí, él le confesaba las manos sobre el animalito, por Ujú. decir algo, Señor, aquí te estoy presentando a mi esposa, ella ya te habló allí, te confesó los pecados, te los presento y así. El sacerdote todos los días, sobre el del holocausto, decía, Señor, te presento todos los pecados del pueblo, igual que Job. ¿Se acuerdan que Job hacía todos los días una ofrenda para el Señor? Señor, si mis hijos pecaron hoy, mire, aquí te los estoy presentando. Entonces, hacían las veces de intercesor, confesaban allí, pero nadie, a ningún ser humano, confesaba los pecados. Lo único que yo puedo hacer es, ay, hombre, me equivoqué con Aleida. Hoy le voy a pedir perdón a Aleida, pero ese pecado lo confieso a Dios. Señor, primero me equivoqué con Aleida, hoy le dije tal cosa. Aleida tiene la mano levantada todavía. ¿Quieres preguntar? Sí, bueno, si Dios está haciendo un juicio con los muertos y cuando Él venga van a resucitar los muertos en Cristo, ¿por qué va a volver por tercera vez por los que fueron condenados? Oiga, es que Aleida es de esas estudiantes juiciosas que está tan ansiosa que ya quiere conocer más hacia el futuro. No se preocupe. Esa va a ser otra diapositiva, pero eso también ya va a estar respondido. Ese va a ser el juicio que vamos a tener allá en el cielo. No se preocupen que todo va a ser aclarado en este estudio. Vamos a quedar capacitados para que cualquier persona venga y pregunte
Ya usted va a saber la respuesta y lo más bonito, respuestas bíblicas. No que Julanito dijo, que yo pienso, que yo creo. Ahí están las diapositivas con su sustento, pero vamos a seguir estudiando. Así que ánimo a seguirse levantando para que sigamos descubriendo esto que es fascinante. Bueno, vamos entonces a orar. Maravilloso y bondadoso Señor, honra, gloria y honor para ti. Padre bueno, qué privilegio estudiar tu palabra. Qué delicia, Señor, para poder entender lo que Jesús está haciendo en el cielo. Mi Señor, se puede decir que es contadas las iglesias. Si es que yo creo que no pasamos de 2, máximo 3 iglesias que sabemos lo que está pasando en este momento en el cielo. Los demás no saben. Casi todo el mundo predica acerca de lo que Jesús hizo en la tierra, pero casi nadie sabe lo que está haciendo Jesús en el cielo. Y qué belleza, Padre, cómo nos revelaste a nosotros este estudio, cómo nos muestras que todo lo terrenal era una réplica de lo celestial y que cada cosa tú la cumpliste punto por punto y a tiempo. Asimismo, serás igual de puntual para cerrar esa puerta de gracia, que es cuando Jesús salga del santuario. Para su segunda venida hay una fecha. Para el cierre de los juicios de los vivos hay una fecha. Todo. No todo nos fue revelado. Pero Señor, hoy por fe confesamos que tú eres justo, que tú eres santo, que tú eres perfecto, que tú mereces toda adoración, que nosotros estamos aquí por gracia, que es su misericordia la que nos sostiene. Y hoy queremos decirle, Padre, que queremos que Jesús sea nuestro abogado y nuestro intercesor, que sin el Señor nosotros no somos absolutamente nada y que perdone, Señor, nuestros pecados porque hemos fallado muchas veces y que, mi Señor, esto fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Hoy queremos también colocar eh, delante de tus pies a María José, que va a tener una entrevista. Señor, más allá de pedirte empleos, que aquí también nos están pidiendo por Alexander, empleos, por protección, yo no quiero pedir por eso, yo lo que quiero pedir es tu presencia en la vida de estas personas. ¿Y por qué? Es que cuando Jesús viene a nuestra vida, Él viene con todo. Si hay alguien aquí que le falta dinero, pida la presencia de Dios. Si hay alguien aquí que tiene problemas de salud, pida la presencia de Dios. Si hay alguien aquí que está triste, está angustiado, pida la presencia de Dios, porque cuando Él está con nosotros, como decía la hermana al principio, nos volvemos poderosos, igual con Cristo. En Él no hay derrotas. Con Él nosotros podemos andar completamente seguros. Así que, mi Señor, yo no sé si María José va a obtener o no el trabajo hoy. Y yo no sé qué vaya a pasar con el esposo de Lina y con Lina, pero yo te alabo, Padre, porque tú que lo has permitido así, así tiene que ser. Es un tiempo de incrementar más la fe. Así que, Señor, que ellos pongan sus ojos puestos en ti y que se gocen porque los estás visitando. Asimismo, pedimos por San Ignacio, por su familia que están viajando. Mi Señor, tú sabes todo. Te pido, Padre, que perdones sus pecados, que los prepares, Señor, para la vida eterna, porque no hay cosa más importante que es. Así que, Señor, sé con ellos. Y damos gracias por Joaquín en sus 4 años. Mi Señor, este niño crezca en sabiduría, en estatura, en conocimiento de ti. Y, Señor, que él halle gracia delante de los hombres y delante de ti. Bendícelo. Bendice las familias que están aquí representadas. Llénanos del gozo de tu presencia, porque después de que tú estés con nosotros, no nos va a hacer falta absolutamente más nada. Gracias, Señor, porque tú lo has prometido que vas a estar con nosotros hasta el último día, hasta que Jesús regrese. Gracias porque cumples, Padre Santo. Confiamos en ti, en tus brazos nos abandonamos y síguenos bendiciendo con este estudio, Señor, que estamos teniendo, en donde todos estamos aprendiendo tanto. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén.